Yo desde pequeño tenía realmente afición al dibujo, a la pintura, a esas cosas. Y por lo visto también tenía facilidad para las matemáticas, porque donde mejor nota sacaba era matemáticas, más que las otras asignaturas. Y a fuerza de oír que la gente decía, tú puedes ser arquitecto porque pues te gusta la matemática y el dibujo, bueno, eso yo me lo creí, pero yo todavía vocación no tenía de nada. Hasta que ya, cuando fui acabando el bachillerato, ya entonces empecé a tener, entender que yo podía estudiar la carrera de arquitectura sin saber muy bien qué era eso de la arquitectura. A mí me resulta difícil situar un momento y un resultado, vamos, y una... Pero el otro día me parece que contaba que mis padres estaban haciendo una casa y el arquitecto era José Enrique Marrero. Y por algún motivo yo acompañé a mi padre a ver la obra y iba José Enrique. Y el tema del día era dibujar una escalera, trazar una escalera que no estaba resuelta, bien resuelta en el proyecto. Y los albañiles se quejaban de que querían que el arquitecto se lo explicara. Entonces el arquitecto lo que hizo fue, José Enrique lo que hizo fue pedir que le dieran un yeso a un trozo de pared, justamente donde iba a comenzar el primer tramo de la escalera. Y cuando ya tuvo su lienzo en blanco, con un lápiz gordo, empezó a trazar, y 1 metro empezó a trazar la escalera en la pared. Y no es una cosa sencilla, porque era una escalera endemoniada, era compensada, y había que tal. Y yo me quedé tan sorprendido. Y luego aquello quedó varios días. Yo pasaba y veía el dibujo que le había hecho. Y bueno, en definitiva, yo sí que recuerdo que dije, yo quiero ser lo que era este señor, porque me interesa lo que hace este señor. Siempre hay un aire, una atmósfera en las escuelas que los amigos te cuentan, o hay esto, o una revista, o un libro. Y finalmente nosotros hicimos, el curso nuestro hizo una cosa que luego dio buen resultado, que era pedirle a los que habían terminado 2 o 3 años antes que nosotros y con los que conservábamos alguna amistad, pedirles por favor que fuesen a darnos charlas o algo, a corregir los trabajos en la escuela. Y tuvimos bastante éxito porque conseguimos gente estupenda que fue profesor nuestro sin tener nada que ver, digamos, relación ninguno con la escuela de manera formal. Y yo siempre recuerdo, y lo cito, como ir una mañana con otro compañero, a casa de Antonio Fernández Alba, a pedirle a Antonio que fuese a darnos unas clases de detalles constructivos de Álvaro Aalto y de Le Corbusier. Él era un fanático total de Álvaro Aalto, pero era un hombre que entraba a fondo en las cosas. Y entonces no le bastaba con ver la obra, sino él quería saber qué manejaba Álvaro Aalto para conseguir esas carpinterías en las que asociaba la madera a lo mejor con bronce. Pero tuvimos la suerte de que ya empezaron y entraron en la escuela como profesores 3 o 4 jóvenes que luego fueron importantísimos, y eso sí que era un cambio tremendo. O sea, la escuela en sí no aportaba prácticamente nada, pero esta gente sí. Y incluso había algunos que formaban parte del llamado Grupo R, que en Barcelona tuvo mucha importancia, y que nosotros fueran los primeros jóvenes arquitectos que conocíamos haciendo una obra distinta a lo que nos enseñaban los arquitectos mayores de la escuela. Y en ese sentido, pues llegamos a conocer la obra pues, de Coder y Oriol Bohigas, Rivas Piera. La oportunidad que yo tuve de trabajar en el estudio de Vázquez de Castro y Íñiguez de Onsoño es una oportunidad extraordinaria, porque la calidad de ellos como arquitectos se les sumaba la circunstancia en aquel momento, que es que tenían un encargo que tenía un interés excepcional, que era los poblados dirigidos. Concretamente estaban haciendo Caño Roto. Todos los aspectos, tanto el diseño como todos los aspectos constructivos, incluso estos poblados dirigidos tenían la peculiaridad de que a los arquitectos a los que les encargaban el proyecto no solamente proyectaban y dirigían la obra, sino que eran responsables de la obra en sí. Y entonces, con el contacto con los contratistas, y no solo con los contratistas, sino
con esta gente, estas circunstancias tan interesantes de los poblados dirigidos, era que había gente que tenía la posibilidad de adquirir su vivienda, en parte aportando trabajo personal. Y entonces los sábados y los domingos es cuando ellos podían ir allí y pasarse un par de horas. Pero, ¿qué podían hacer? Pues una zanja, llevar una carretilla de aquí para allá, cosas de ese tipo. Entonces, el ir por la obra y ver la coincidencia de un contratista de cierto tamaño, uno de medio tamaño y el señor que hacía su aportación personal, yo que fui algunos sábados y algunos domingos simplemente por ver aquello y acompañando a Antonio, por ejemplo, es una cosa, un recuerdo difícil de olvidar, porque yo no creo que haya muchos ejemplos tan interesantes como ese. El caso mío en Barcelona, realmente todos queríamos trabajar con Coder. Coder, que era realmente el arquitecto, el faro, el que todos queríamos imitarlo, entender, conocer su arquitectura. Pero claro, no había sitio. Entonces yo empecé a trabajar y estuve unos años en el estudio de Xavier Busquets, en el tiempo en que él se presentaba a concursos y ganó el concurso del Colegio de Arquitectos de Barcelona, en la plaza enfrente de la catedral. Y bueno, eso me permitió conocer todo el proceso de detalles que en la escuela no lo hacíamos. Era ya el sistema práctico de conocer de verdad que estaba dibujando algo que se iba a hacer y que podía yo comprobar que lo que estaba dibujando luego tenía un reflejo en la obra. Eso, por supuesto, me vino de maravilla porque empecé a tener ya contacto con las obras y fue para mí, vamos, el principio de poder empezar a ejercer la profesión sabiendo. Nosotros coincidimos una única vez cuando nos reunimos las dos promociones enteras para ver los poblados dirigidos. Fuimos a Madrid, las dos promociones nos unimos y hay una foto que estamos los dos, que además nos conocíamos por familia, pero no habíamos tenido ninguna conexión profesional hasta que ya acabamos la carrera y entonces empezamos a poder hablar si trabajábamos juntos o no. En el verano del año 60, Javier y yo, los dos, no habíamos tenido relación profesional ninguna. Le propuse, Javier, mira, tengo este encargo, ¿quieres que tal? Bueno, pues sí, vamos a ver un poco. Y lo curioso es que, siendo de dos escuelas distintas, no habiendo hablado nunca de arquitectura, cuando nos pusimos delante de un papel a estudiar lo que nos encargaban, que era un chalet para un señor alemán, empezamos a hablar de lo mismo, pero del primer día. O sea, nos entendíamos perfectamente, o sea, como si hubiésemos... es sorprendente, porque además lo que hablamos el primer día es lo que seguimos hablando siempre. Y el trabajo que hicimos el primero se repitió con el segundo, con la manera de trabajar, y así los 50 años que hemos estado trabajando. O sea, una cosa que yo creo que es difícil de que salga bien. Y salió muy bien. Sí, entra en el terreno de lo milagroso, sí. Para mí, porque no es solamente eso. Yo podía coger el dibujo que tenía Vicente encima de la mesa, llevármelo a la mía, hacer taca, 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 y cambiarle cosas, o él hacer exactamente lo mismo, sin que el asunto supusiese. O sea, la colaboración era una cosa especial que yo no te puedo explicar. Y luego nuestra manera de trabajar ha sido esta siempre. Es decir, podíamos empezar a hacer un trabajo de lo que sea y yo estaba trabajando en algo que a lo mejor lo cogía Javier y seguía haciendo donde lo había dejado yo, como si fuese continuación, pero sin... Eso, o sea, donde lo notaban mucho eran en las obras, los contratistas, sí. Porque dirigíamos la obra también indistintamente. Uno iba un día y otro, tú fuiste, sí. No necesariamente, ni íbamos juntos ni teníamos una obra escrita a uno, sino cuando nos daba la gana íbamos por allí uno y otro. Y dábamos órdenes, claro. Y había gente ya en las obras que estaba mosca, porque lo que yo decía era exactamente lo mismo que había dicho Vicente 2 días antes. Y decía, no es posible que diga lo mismo exactamente este señor. Pero es verdad, era así. Nosotros nunca hemos constituido una sociedad. Definitivamente no. Cada día que empezamos una obra nueva,
podemos libremente decidir si la queremos hacer con el otro o si queremos hacerla directamente uno de nosotros. Es decir, que era una colaboración no permanente, sino renovada, voluntaria y expresamente en cada ocasión que cogíamos un proyecto. Bueno, la afición esta de escultura y de arte, esto a lo mejor me salía más, le dedicaba yo más tiempo que Javier, porque tenía esa afición de siempre. Yo tenía mucha relación aquí en Tenerife con el equipo, con Eduardo Westerdal, Gaceta de Arte, y eso se me notaba, que esa afición la tenía. Pero a Javier igualmente le interesaban las artes, y por eso desde el principio intentábamos integrar de alguna forma en la obra de arquitectura una colaboración con algún artista. Luego, aparte de eso, nosotros tuvimos colaboración con algún arquitecto, como en el caso especialísimo de Luis Cabrera. Trabajamos con él desde el primer momento, nos entendíamos muy bien porque Luis era un personaje especial. Para mí, yo lo había conocido antes de acabar la carrera, que estuve en su estudio haciendo como prácticas y estaba él haciendo el edificio Naga y yo empecé a meter mano ahí, a enterarme un poco de lo que se podía hacer allí. Y luego, cuando ya volví y empecé a ejercer de arquitecto, pues con Luis me invitó a hacer la dirección de obra de ese edificio de la avenida Naga. Y de ahí la relación con Luis fue esa, y luego todo lo que hicimos con Tembel. Es decir, tuvimos una relación muy, muy buena, y además como si fuese un maestro al que le hacíamos caso a todo lo que él dijese. No, el tema de la relación de los artistas con nuestro trabajo ha sido realmente bastante frecuente. Sí, como tuvimos mucha relación pues con Manolo Millares, con Martín Chirino, con Pepe Abad, Pepe, por ejemplo, que era el primer escultor con el que trabajábamos aquí en Tenerife desde el principio, desde que empezamos a trabajar. Mira, a nosotros nos interesa, por supuesto, son cosas tan obvias que llega un momento en que todo lo que hacía Le Corbusier nos parecía maravilloso, simplemente. Entonces, eso como punto de partida. Y digamos, ya como herederos y consecuencias de todo eso, a nosotros nos interesó bastante lo que hacía, digamos, vamos a simplificar, los del grupo, los del Team Ten en aquel momento, en donde puedes incluir, desde luego, estaba Coder, lo habían ido a buscar para tenerlo allí, pero por supuesto Candilis o en fin, los que estaban ahí, el holandés, en fin. Y nos entendíamos, y con los ingleses, nosotros nos gustaba mucho, si soy capaz de recordarlos ahora, Denis Lasdun, el trabajo de Denis Lasdun, no solamente como forma, sino él usaba el hormigón visto de una manera intensiva y realmente lo que hacía nos fascinaba y podemos decir que ahí que se pueden identificar la influencia de Lasdun o del matrimonio de los Smithson, Alison y Peter Smithson, ¿no? Los Smithson, sí. En aquel momento, cuando yo estuve en Dinamarca, todavía Utzon no jugaba el papel que jugaba en este momento. Yo descubrí a Utzon cuando ya me venía para Tenerife, allí viendo unas casitas de él, y realmente es una persona que el trabajo que hizo nos gustó mucho siempre. Y bueno, podemos decir, no podemos hablar de influencia, pero sí de un interés por su trabajo, de respeto por lo que hacía mucho. Hombre, nosotros el tema de usar el hormigón lo empezamos a usar el primer día. O sea, nosotros llegamos a la conclusión de que aquí no había arcilla, no había ladrillos, y que el hormigón era un material adecuado para hacer lo que nosotros queríamos, que era poderlo hacer y dejarlo hecho ya visto desde el principio. O sea, no había que revestirlo, y por tanto era un material con el cual empezamos a trabajar, y por eso arquitectos como Lasdun y otros nos interesaban tanto, porque ya usaban el hormigón también como material único. Otro personaje que realmente nos interesó desde el primer día siempre fue José Luis Sert. E incluso cuando se inauguró el edificio del colegio, quisimos que se invitase expresamente junto con Miró a José Luis Sert, porque ya
su obra ya la conocíamos y nos interesaba tanto como a lo mejor como Le Corbusier. Siempre que hemos podido, nuestras soluciones no, digamos, no corresponden a un modelo formal concreto, sino es algo que aparece y que está pensado desde el principio para desarrollarse y crecer y cambiar, y que esas circunstancias no alteren la idea, no alteren el edificio, sino que formen parte importante del concepto del edificio. Y en los equipamientos, esas circunstancias es más evidente, es decir, cada vez es más, ahora cada vez sabe más un profesor de Bellas Artes, qué es lo que es una escuela de Bellas Artes. Pero antes, cuando nosotros hicimos la escuela de artes y oficios, digamos, de aquí, es que no había un profesor que fuese capaz de darnos un programa del edificio. En la propia consejería no existía un programa de un centro de artes y oficios, y tuvimos que inventárnoslo y luego pues evangelizar a los profesores y que nos dijeran si eso les valía o no les valía. O sea que fue un proceso al revés de lo habitual, ¿no? Pero es un buen ejemplo, el edificio del colegio es un buen ejemplo de algo de lo que hemos dicho antes, de la capacidad de cambiar, el dejar ciertas libertades abiertas desde el principio. Porque nosotros sabíamos muy poco de lo que era, cómo funcionaba un colegio y una demarcación, o no teníamos prácticamente experiencia. Entonces, lo que sabíamos es que, por ejemplo, las oficinas tenían que tener la posibilidad de admitir diversas subdivisiones y variar con el tiempo. Entonces hicimos, eso apunta a una estructura, la de oficina, que no tenga pilares dentro, ni instalaciones, ni sistemas verticales de instalaciones. Y eso nos lleva a la solución convencional de edificios sirvientes y edificios servidos, la torre de instalaciones, donde está la escalera, el ascensor y los aseos, y las instalaciones, los cuartos de limpieza, y luego lo que es el edificio limpio en sí, sin ningún tipo de pilar ni tubería, nada, que puede dividirse y cuya sistema de ventanas permite diversas divisiones. Queríamos que todas las entradas al edificio, luego veremos que tiene múltiples entradas, se hiciese a través de un edificio público. Entonces la plaza permitía acceder a un segundo nivel que eran las escaleras y finalmente el edificio. Teníamos claro desde el principio que ese edificio estaba formado por un montón de zonas distintas, o sea, tanto de oficinas, que las propias oficinas eran distintas según la planta, y que pudiesen funcionar una oficina sin que las otras estuviesen funcionando. Entonces, por eso en ese bloque tiene unas puertas que podías usar la planta tercera y cerrar las otras. Todas las partes esas podían funcionar de una manera autónoma sin que se utilizase el resto. Yo me siento satisfecho de que nosotros dimos 2 años clase en la escuela de aparejadores y lo que teóricamente teníamos que darles dibujo arquitectónico y ellos esperaban que se hiciese lo mismo que se llevaba haciendo años, que era ir a las casas de las casonas de la laguna y dibujar ellos un portalón o una pieza, un detalle constructivo especial y que eso lo dibujaran ellos. Esa suponían que era la asignatura que íbamos a dar nosotros, pero nosotros ni se nos ocurrió. Nosotros aparecimos con nuestros libros ingleses de detalles constructivos y les dijimos, hay que aprender a construir. Entonces les enseñamos a manejar algunas piezas de un edificio con la visión ya del señor que las tiene que construir. Nosotros creíamos que era lo mejor que podíamos hacer por un aparejador. Ese interés por los detalles sí que lo hemos tenido siempre. Y además porque creemos que en cualquier obra de arquitectura, bien sea un edificio importante, grande, como un kiosquito, como un kiosco de no sé qué, el detalle de ese kiosco, el detalle tiene tanto interés para nosotros como el detalle de la escalera del Colegio de Arquitectos. Para nosotros el encargo que tuvimos de hacer el plan parcial de la Costa del Silencio y posteriormente ya el encargo de desarrollo de lo que se llama Tembel, que es una parte de la Costa del Silencio, una parte, supuso, no imaginamos que pudiésemos trabajar tanto tiempo haciendo esto, desarrollándolo, pero realmente
ha sido así, o sea que empezamos haciendo una primera agrupación, luego otra, y total que hemos estado 20 años trabajando para un mismo propietario, pudiendo hacer la obra que nos gustaba a nosotros y con la colaboración además de la empresa constructora que era de Tembel, que además quiero nombrar a Alvin Brotigan, que era el responsable de todo lo que era el prefabricado que se hizo, el fabricado pesado que hemos utilizado y que ha durado pues hasta el final, hasta el tiempo que se acabaron las obras, trabajamos juntos. Y es que tanto la persona, los propietarios, vamos, José Antonio Tavío, como nosotros éramos personas que estábamos enamorados del sur, enamorados del paisaje, enamorados de la lava, pero absolutamente sin reflexión ninguna, sino era lo que nos gustaba. Y luego esa situación, que la llevamos al plan parcial en la medida de lo posible, por lo que sea, porque Tembel, la sociedad que se creó, lo permitía, se permitía, pues primero tenía que desarrollar el plan parcial exactamente en las condiciones que estaba redactado. Pero además no tenían sobre este asunto una idea a priori grande, y nosotros le vendimos realmente la lava, el sitio, la fuerza del paisaje. En la elaboración de ese plan parcial, nosotros tuvimos muy en cuenta lo que habíamos aprendido al hacer el plan de Maspalomas, el proyecto de Maspalomas, el que participamos en el concurso. Y era que ya en ese concurso nosotros entendíamos que el desarrollo turístico de una zona como todo lo que era Maspalomas debía hacerse separando unas cosas de otras. O sea, podía haber una zona de hoteles, pero después podía haber como un pequeño pueblito y otro, zonas que al estudiar el Tembel, al estudiar lo que era la Costa del Silencio, lo veíamos clarísimo que aquello no se podía edificar como una alfombra entera, sino todo lo contrario. Había que intentar hacer un plan de tal manera que se pudiese edificar en agrupaciones separadas, autónomas, distintas unas de otras, manteniendo el terreno que lo circunda a todo en su estado natural. A nosotros nos preocupaba mucho que si aquello fracasaba, ¿cómo quedaba aquello? ¿Qué pasaba con las casas? ¿Para qué servían? Que el turismo, esto de la edificación, en el sur no había absolutamente nada, ¿eh? Todo el turismo que había aquí estaba en el puerto de la Cruz. En el sur, piensen que Playa de las Américas es una cosa que aparece 4 o 5 años después que empezar nosotros a construir en Tembel. Y entonces nos preocupaba la responsabilidad de dejar aquello como una obra inacabada, a medias, como desgraciadamente tenemos tantas cosas. Y entonces nos empeñamos en que en cada fase estuviese terminado. O sea, era algo que se construía en fases de un tamaño tal que permitía terminarlas efectivamente. De manera que no tuviese un borde contra el terreno natural que se quedara, que fuese un borde sin terminar, sino siempre lo que estaba allí estaba terminado. Y crecía por adición, dejando espacios medios, pero siempre garantizando que aquello no era devastador. Todas las agrupaciones siempre están basadas en que una vez hecho un módulo, ese módulo se puede de distintas formas repetir, porque se iba a prefabricar, porque si usaban unas paredes de hormigón, pues esa pared de hormigón tenía que ser la misma siempre, y lo único que hacíamos era conseguir que cada agrupación fuese distinta en la manera de agrupar esos módulos. Esa es la clave, la forma de asociar entre sí los módulos, que es diferente y que además va cambiando, constituyendo una especie de rosario de módulos en que habíamos estudiado previamente bastante bien el paquete, digamos, base, y que era capaz de, añadiéndole otras, moviendo simplemente un módulo de esos, una habitación de 3x3, por ejemplo, conseguías parecía que era lo mismo y sin embargo era absolutamente distinto una cosa de otra, que es un asunto en el que creemos nosotros tanto por lo que permite por la modulación, como por lo que conseguir la variedad a pesar de la repetición.